La verdad es que llega a ser un poco preocupante, sobre todo siendo mujeres, lo poco que se nos enseña sobre nuestra fertilidad y sobre nuestro ciclo. Yo lo veo todo el tiempo, en consulta, en conversaciones con amigas, en reuniones, en redes sociales, y hay mucha confusión sobre estos temas y muchos conceptos equivocados también. Lamentablemente estamos bastante desinformadas sobre estos procesos que ocurren de manera frecuente, constante en nuestros cuerpos y que afectan directamente a múltiples aspectos de nuestro día a día, como vamos a ver en episodios más adelante. Así que eso lo vamos a empezar a cambiar hoy. Hola, soy la doctora María Alejandra Armijos y bienvenidas al primer episodio de La Ciclopedia, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que las mujeres deberíamos conocer sobre nuestro cuerpo, nuestro ciclo, nuestra fertilidad y nuestra salud integral femenina. Hoy vamos a conversar sobre cómo funciona tu ciclo, pero de la manera más clara y sencilla, pero completa, con lo que realmente necesitas saber sobre lo que pasa en tu cuerpo mes a mes, que muchas veces no lo tenemos tan claro o hemos aprendido conceptos equivocados. Entonces, empecemos con lo básico, que es el ciclo menstrual. Yo creo que todas lo sabemos, lo tenemos claro. Vamos a preguntarle a ChatGPT rapidito que nos dé una definición sencilla como para empezar, ¿no? ¿Qué me dice? Un ciclo menstrual es el proceso mensual que ocurre en el cuerpo de una mujer en edad fértil, ¿ok? Se trata de una sucesión de cambios hormonales que preparan al útero y ovarios para un posible embarazo. Listo. Entonces, definición de ciclo menstrual sencilla, check. ¿Qué exactamente ocurre para que se dé este proceso cíclico mensual? Lo primero es saber que tenemos un eje importantísimo que se llama, tiene un nombre complejo, pero se llama eje hipotálamo hipófisis ovárico. ¿Qué quiere decir esto? El hipotálamo y la hipófisis son estructuras que están en el cerebro y nuestros ovarios porque están acá en nuestra pelvis, ¿no? El eje hipotálamo hipófisis ovárico, con este nombre tan complejo, simplemente significa la comunicación constante que hay entre nuestro cerebro y nuestros ovarios. Es la forma en la que el ciclo menstrual se da, gracias a esta serie de mensajes que van y vienen entre el cerebro y los ovarios. Entonces, tenemos claro que pues quien dirige estos procesos es el cerebro, pero ¿quiénes son los implicados? Tenemos primero que nada en nuestra pelvis a nuestros órganos reproductivos, ¿verdad? Comenzando por tal vez el primero que pensamos, que es el útero, ¿verdad? El útero es un órgano que tiene forma de una pera invertida o una forma de foco o de bombillo, ¿ya? Que es un órgano compuesto por músculo liso, está hecho de músculo liso y tiene en su interior una cavidad, tiene un espacio en su interior, ¿verdad? Que es donde pues se alberga un bebito durante la gestación. Entonces tiene este espacio en su interior. Esta cavidad tiene un recubrimiento en su interior que es importante, lo vamos a ver más adelante, que se llama endometrio. Es ese tejido que reviste por dentro esta cavidad uterina. El útero tiene un cuerpo, un cuello uterino, que es la parte de más abajo, que se llama cervix o cuello uterino, y hacia arriba, en cambio, tiene las trompas de falopio, que son estos como bracitos que salen de la parte de más arriba del útero. Las trompas de falopio tienen una estructura tubular, es decir, que tienen adentro en su interior una luz, ¿no? Tienen como que fueran una manguerita. Y terminan en unos deditos, una especie de deditos que se llaman fimbrias. Estas fimbrias están en contacto con unos órganos muy, muy pequeñitos que están a cada lado del útero, que se llaman ovarios. Ahora, regresando hacia la parte más de más abajo del útero, tenemos el cervix que le mencioné, que es el cuello uterino, que es el que se abre y se cierra, digamos, en diferentes momentos de la vida reproductiva, ¿no? Por ejemplo, pues, se abre para el parto, ¿verdad? Se mantiene cerrado durante el embarazo, se mantiene también cerrado, pero con ciertos cambios durante el ciclo menstrual, mientras no hay un embarazo. Y pues en el cervix hay unas estructuras sumamente importantes que se llaman criptas cervicales, que son unas estructuras que están en el canal cervical, ¿verdad? Que es el que conecta el interior del útero con el canal vaginal. Este canal cervical tiene unas pequeñas estructuras que se llaman criptas cervicales, que son importantes porque tienen una producción de una sustancia importante que vamos a conversar más adelante. Y luego pues tenemos hacia abajo el canal vaginal. El canal vaginal pues es el que conecta con el exterior y pues con los genitales externos. Entonces, la forma más sencilla de explicar el ciclo menstrual es dividirla en cuatro fases. Esas cuatro fases son la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase menstrual.
¿ok? Como es un ciclo, ¿verdad? Los ciclos o los círculos no tienen realmente un principio y un fin determinado, sino que van ocurriendo de manera repetitiva y constantemente. Entonces, no podríamos realmente poner un punto y decir, este es el inicio o este es el final del ciclo, pero sí, para fines prácticos, el ciclo comienza con la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación es un signo muy claro, muy evidente para las mujeres de determinar en este momento está empezando mi ciclo porque empecé a ver el sangrado menstrual, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, ese es el inicio del ciclo menstrual, la regla, la menstruación. Pero para fines de explicar cómo funciona, a mí me gusta dejar la fase menstrual para el final y comenzar por la fase folicular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que nuestro ciclo menstrual está ahí para algo, definitivamente, ¿no? Lo usemos o no lo usemos para esto, el ciclo menstrual está diseñado para la reproducción. Entonces, lo que constantemente nuestro cuerpo va a intentar hacer es reproducirnos, es conseguir que nos embaracemos, ¿verdad? Entonces, todo el objetivo del ciclo menstrual va a ser promover un embarazo. En la fase folicular lo que ocurre es que el cerebro dice, ok, es momento de empezar un nuevo ciclo. Este ciclo vamos a conseguir un embarazo. Vamos, arrancamos. Y lo que hace es que envía una señal hacia los ovarios, que se llama FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Por qué se llama así? Folículo estimulante quiere decir que estimula a los folículos, estimula el crecimiento de los folículos. ¿Qué son los folículos? En tus ovarios tú tienes estos órganos pequeñitos. Desde que estabas en el vientre de tu madre ya tienes tus óvulos, ¿sí? Esta célula germinal femenina, que en el caso de las mujeres es el óvulo, en el caso de los hombres las células germinales es el espermatozoide, ¿verdad? Nuestros óvulos ya están generados, producidos, digamos, desde que estamos nosotras en la barriga de nuestras mamás, desde nuestra vida fetal. Y estos óvulos se encuentran ahí, se van utilizando a lo largo de nuestra vida reproductiva y cada ciclo se van reclutando algunos, varios de estos óvulos, ¿no? Entonces, ciclo a ciclo se van como utilizando estos óvulos. Ahora, estos óvulos están como encapsulados, encerrados en una estructura que se llama folículo. Entonces, la FSH, esta hormona que envía esa señal del cerebro, se encarga de hacer que empiecen a crecer estos folículos. Varios óvulos son seleccionados, digamos, para cada ciclo, empiezan a crecer. Uno de estos folículos alcanza un tamaño suficiente para convertirse en el folículo dominante. Ese va a ser el protagonista, ese va a ser el elegido para su maduración completa y luego liberación. Entonces, este folículo seleccionado dice, llegó mi momento, están creciendo, no solo ese, sino todos los folículos, y los folículos producen una hormona también, es decir, dentro de los ovarios, por estos folículos se produce una hormona que se llama estradiol, que es un tipo de estrógeno. Este estradiol se produce poco a poco a medida que van creciendo los folículos y cuando ya el folículo seleccionado, el protagonista, ¿verdad? El folículo dominante que luego ya se convierte en un folículo maduro, está produciendo unos niveles súper altos de estrógeno, de estradiol. El estradiol tiene diferentes efectos sobre el cuerpo de las mujeres en diferentes sistemas, pero principalmente lo que nos interesa en este momento es que el estradiol hace que el endometrio, que es ese tejido que recubre la cavidad interna del útero, crezca, prolifere, ¿sí? Se empieza a hacer como más gruesita, ¿sí? Como acolchonar ese tejido interno del útero. ¿Para qué? Ya lo dijimos, el cuerpo se está preparando para un embarazo, entonces es para que este tejido esté receptivo para la implantación de un embrión. Entonces prepara el endometrio y también el estradiol tiene un efecto directo sobre estas criptas cervicales que les mencioné. Estas estructuras que están en el cervix se empiezan a estimular por el estradiol y las criptas empiezan a producir un flujo que se llama moco cervical. El nombre es un poquito como raro, pero es el moco cervical el nombre, digamos, técnico, ¿no? Y este moco cervical se empieza a exteriorizar, es decir, la mujer lo va a poder ver a medida que es expulsado por el canal, a través del canal vaginal y hacia el exterior. Ahora, el siguiente efecto importantísimo que tiene el estradiol que se está produciendo en los ovarios es que al estar en altos niveles en sangre, el cerebro detecta esto como una señal de que es hora de liberar ese óvulo. Y es donde viene la siguiente fase, la segunda fase, que es la fase ovulatoria, que es una fase cortita. En la fase ovulatoria lo que ocurre es que estos niveles altos de estradiol le indican al cerebro que es hora de ovular. El cerebro lo que hace es liberar otra hormona, la hormona LH, hormona luteinizante, y esta hormona hace un pico importante y hace que se rompa el folículo. Y este folículo libera al óvulo hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, esta liberación del óvulo se llama
ovulación. Ese es el evento central y el objetivo principal del ciclo menstrual, ¿no? Porque sin óvulo no hay embarazo, sin un óvulo no hay posibilidades de reproducción. Entonces, lo que está tratando de hacer nuestro cuerpo, además de preparar otros tejidos, está buscando liberar ese óvulo. Entonces, una vez que lo consigue, pues esta es la fase ovulatoria. El estradiol está en sus máximos niveles, el LH hace un pico muy alto también y se libera al exterior el óvulo. Con estos niveles tan altos de estradiol, este moco cervical que les mencioné empieza a presentarse de una manera especial, que es de manera muy abundante y con una consistencia como muy específica, que es como si fuera una clara de huevo crudo, ¿no? Como que bastante abundante, transparente, transparentoso, que se estira mucho. Si lo estiras, pues ves que tiene una gran elasticidad y puede incluso causar una sensación de lubricación o de resbalón al momento de limpiarnos con papel higiénico. El óvulo es liberado y ¿quién lo capta? Estos deditos que les comenté que estaban al final de las trompas de falopio, que son como unos deditos, como que fueran unas manitos, haz de cuenta que como que lo agarran, lo ayudan a ir hacia donde tiene que ir, lo captan y es trasladado hacia el interior de la trompa de falopio. Entonces aquí tenemos ahora la fase lútea, que es la fase que ocurre después de la ovulación. Esta tercera fase, la fase lútea, ocurren ciertos cambios importantes. Durante la fase lútea, el folículo que estaba creciendo, ¿verdad? Que liberó al óvulo, este residuo se convierte en un órgano temporal que se llama cuerpo lúteo, es decir, el folículo se luteiniza, por eso también se llama esta hormona que se envió desde el cerebro, se llama hormona luteinizante. El folículo se luteiniza, se convierte en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo tiene una función importantísima, que es empezar la producción de la segunda hormona que producen los ovarios, que es la progesterona. La progesterona es una hormona que se produce solo en esta fase después de la ovulación y que tiene efectos directos también sobre la preparación del endometrio, hace que el crecimiento del endometrio que estaba haciendo el estrógeno frene, ya deje de crecer, digamos, el endometrio, y empiece en cambio a vascularizarse, a llenarse de vasos sanguíneos de la madre. ¿Para qué? Para prepararse en el momento que haya un embrión que se implante, pues rápidamente, automáticamente empieza a recibir la nutrición a través de la sangre materna. Además, la progesterona también tiene un efecto directo sobre estas criptas cervicales y el cervix empieza a producir un moco cervical diferente, un moco cervical ya no con esas características que les mencioné, sino que el moco se espesa, como que se vuelve muy denso, ya no se ve esta salida de moco como antes, sino que puede presentarse ya un moco totalmente diferente, con unas características diferentes, ya no es así que se estira mucho, que es como transparentoso, como una clara de huevo, ya no, ya se vuelve otra consistencia del moco. Y también la progesterona tiene un efecto sobre la temperatura del cuerpo. La progesterona es termogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que sube la temperatura de las mujeres. Siempre nosotras en una fase post-ovulatoria, después de haber ovulado, como estamos produciendo progesterona, nuestra temperatura sube un poquito. No nos da fiebre, no nos da unas temperaturas altísimas, sino que la temperatura se sube unas décimas. Y esto se puede identificar claramente mediante la toma constante de temperatura. Y pues finalmente la progesterona tiene una función sumamente importante y vital, que es la de sostener al embarazo. Las primeras semanas de gestación es la encargada completamente de sostener a ese embarazo. Por eso la hormona se llama progesterona, porque es como progestación, es la que favorece o protege la gestación. Entonces, como nuestro cuerpo está intentando que nos embaracemos y nosotras claramente no nos estamos embarazando cada ciclo, lo que ocurre es que como no se da la fertilización de un óvulo y luego la implantación en el endometrio, luego ocurre es que ese óvulo se queda esperando a ver si llega un espermatozoide. Como no llega, pues se desintegra, ya se desaparece y el cerebro se da cuenta algunos días después, ¿sí? Que no llegó ningún embrión a implantarse en el endometrio y por lo tanto caen las hormonas, cae la progesterona, cae el estradiol, FSH y LH también están muy bajos y es cuando empieza la fase menstrual, que yo como les digo me gusta ponerla como al final, como que se intentó, no se logró y ahora vamos a borrón y cuenta nueva. Entonces se desprende en la fase menstrual el endometrio por este panorama hormonal ya diferente en el que no están presentes las hormonas que están promoviendo la proliferación y el mantenimiento del endometrio. Entonces se empieza a desprender. Este desprendimiento del endometrio nosotros lo vemos como sangrado menstrual. Esa sangre sale a través del canal del cuello uterino y luego a través del canal vaginal y pues lo vemos como nuestra menstruación. Y entonces, finalizando esto, ya nuevamente empieza un siguiente ciclo menstrual. Entonces,
Una vez explicado esto, voy a nada más dejar unos puntos clave que tenemos que tener sumamente claros una vez que comprendemos cómo funciona el ciclo menstrual. Lo primero es lo que les he dicho ya un par de veces, que la ovulación es el evento central del ciclo menstrual. Es el objetivo, es lo que nuestro cerebro quiere. Quiere que liberemos un óvulo porque nuestro cuerpo, querramos o no querramos nosotras, el cuerpo quiere reproducirse. Estamos diseñadas biológicamente con esa capacidad y evolutivamente nuestro cuerpo responde a esa necesidad de reproducirnos y mantener la especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además, la ovulación, algo súper importante que muchas veces sobre eso también hay muchas como dudas o hay confusión. La ovulación solo ocurre una vez cada ciclo menstrual, ¿sí? Yo no puedo ovular hoy y volver a ovular en 3 días. Ovular hoy y volver a ovular 2 semanas después. ¿Por qué? Porque ya como les expliqué, hay toda una coreografía hormonal, todo un panorama hormonal que debe cumplirse con estímulos, con subidas y picos hormonales importantes que hacen que se dé la ovulación. Una vez que ya no está ese estímulo, ya no va a haber un folículo maduro preparado y listo para ovular, ya no va a haber el estímulo para liberarlo, ya estamos en otra fase en la que el panorama hormonal no es el necesario para que se dé una nueva ovulación. Entonces la ovulación ocurre una sola vez. Puede ser que ocurra que haya una ovulación doble, digamos, que ovulemos de ambos ovarios, liberen un óvulo cada uno, o que un ovario libere más de un óvulo, ¿no? Eso puede ocurrir, pero no va a ocurrir fuera de este corto lapso en el que se da la ovulación. Otro punto importantísimo es que ovular y menstruar y ovular y menstruar y ovular y menstruar constantemente es un signo de salud. Es un signo de que mi eje hipotálamo, hipófisis ovárico está funcionando correctamente y por lo tanto mi fertilidad está funcionando correctamente. Por eso es un signo de alarma muy importante el tener ciclos irregulares o ausencias de reglas, porque me está indicando mi cuerpo que algo está ocurriendo y no estoy yo teniendo este funcionamiento normal de mi cuerpo. A veces pensamos que no tener la regla por muchos meses o tener ciclos irregulares, es decir, más tiempo sin ver reglas, es algo bueno porque pues estamos acostumbradas a que la regla es algo malo, algo molestoso, algo incómodo, que sí lo puede ser en muchos casos, pero realmente eso jamás puede ser algo bueno. No ver reglas consistentemente, más o menos mes a mes, es un signo de alarma de que algo está ocurriendo. Siguiente punto importante, todas estas fluctuaciones hormonales que vimos, que sube esta hormona, que baja esta hormona, que empieza a producirse, que luego ya no se produce, todos estos cambios hormonales producen cambios en diferentes tejidos, en nuestros órganos reproductores principalmente, que son necesarios para la gestación, sí, pero no solamente se quedan ahí, sino que las hormonas fluyen a través de la sangre y por lo tanto van a recorrer todo el cuerpo y van a ejercer un efecto en cualquier tejido que tenga un receptor para esa hormona. Por lo tanto, nuestras hormonas reproductivas que acabamos de mencionar no solamente repercuten sobre el aparato reproductor, sino también sobre otros tejidos y sistemas. Y por lo tanto, estas fluctuaciones hormonales producen diferentes cambios en nosotras ciclo a ciclo que son normales y fisiológicos, como por ejemplo cambios en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de energía, en nuestro humor, y todo esto es normal. Y de hecho, esto es lo que vamos a conversar en el siguiente episodio de la Ciclopedia. Así que gracias por acompañarme el día de hoy. Las invito a que me sigan en redes como @fertilitycare.es. No se olviden de suscribirse al podcast, marcar la campanita, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y también pueden verlo en YouTube. Y sobre todo de compartirlo con las mujeres de su vida. Soy la doctora María Alejandra Armijos y nos vemos en el próximo episodio de la Ciclopedia.